Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil, iniciando nuestra cuarta temporada. Tenemos una invitada muy especial, la coordinadora de El Refugio, antiguamente El Faro, Christine Fuschloger. Muy buenos días, bienvenida Christine, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy bien, muchas gracias por la invitación. Agradecemos que hayas podido venir. Hoy ya queremos contarles a quienes nos ven y quienes nos escuchan también, que nos cuentes un poco de la historia del Faro, hoy llamado El Refugio. Bueno, a ver, esta historia comenzó hace más o menos 7 años, un poco más, cuando yo hice una formación como maestra Waldorf. Esta educación bien diferente, bien singular, que hoy en día está creciendo mucho, no solo en Chile, sino que en todos los países, en muchos lugares del mundo. Cada día hay más colegios y jardines infantiles Waldorf. Yo realicé esta formación, yo trabajaba en un colegio tradicional durante muchos años y realicé esta formación porque yo tenía un grado de... había hecho una licenciatura en educación y una licenciatura en arte, pero no tenía algo específico del área de la educación preescolar. Así que tuve las ganas de capacitarme. Y di con esta formación. Yo había tenido una experiencia con algunos alumnos Waldorf en mi infancia y juventud como compañeros de curso, chiquillos que egresaban de colegios Waldorf y que llegaban al colegio donde yo estaba. Y siempre me llamó mucho la atención la manera en que ellos se desenvolvían, lo empoderados que eran, cómo se conocían a sí mismos. Ese fue mi primer acercamiento con la pedagogía Waldorf. Y bueno, y el refugio partió efectivamente como Faro en un espacio muy pequeñito, de hecho era el primer piso de una casa mía, con una actividad en las tardes. Yo seguía trabajando todavía en la educación tradicional. Y bueno, empezamos a crecer, empezó esto a tener como muy buena acogida. Nuestro objetivo principal o inicial era generar un espacio para cuidar mucho la infancia. Sentimos que en Chile tenemos una deuda ahí con la primera infancia, tenemos unos índices no muy bonitos de salud mental y cada día más dificultades en los entornos. Entonces queríamos un espacio de mucho amorcito y cuidado para estos niños, que se pareciera lo más posible a un cálido hogar materno, donde los niños pudieran explorar lo más posible. Y ese fue el inicio. Ahí estuvimos un poquito más de un año y luego ya nos trasladamos a una casa bastante más amplia y comenzamos con jornada en la mañana y jornada en la tarde, con algo, le fuimos dando un poquito más de cuerpo a esto, más estructura. Y bueno, ya llevamos 7 años. El año pasado hicimos este cambio de imagen y de nombre. Principalmente porque nos habíamos ampliado a la educación básica, pero sentimos que Osorno todavía no está muy preparado para una educación tan distinta, con un enfoque mucho más humano que exitista, y los cursos fueron muy pequeñitos, así que quisimos fortalecer lo que es el área preescolar, y en eso estamos. Ahora tenemos toda la etapa preescolar desde el año y medio hasta los 6, 7 años aproximadamente. Considerando que el refugio ahora inició con la metodología Waldorf, ¿podríamos hablar un poco más de qué se trata? ¿Filosofía o metodología? Partamos por eso. Muy bien, Sí. Era algo que iba a aclarar. Efectivamente es más bien una filosofía. Okay. Se basa en la antroposofía, la pedagogía Waldorf, la educación Waldorf se basa en la antroposofía, que muy simplemente es la sabiduría del hombre, así como la antropología es el conocimiento del hombre, esto es la sabiduría del hombre. Y la antroposofía tiene muchas áreas, no solo la educación, tiene un área social, tiene un área médica, la medicina antroposófica se está haciendo bastante conocida, la agricultura biodinámica también tiene la misma base antroposófica, y esta educación es más una forma de ver al ser humano que una metodología fija, estructurada, es una forma de abordar la educación muy flexible, muy reflexiva, está constantemente preguntándose
esto que estoy haciendo es realmente lo que en este momento, en este contexto, en esta historia de la humanidad se necesita. Lo que estos niños o este niño en particular necesita es lo que yo le estoy dando, o quizás tengo que replanteármelo. Es una pedagogía que busca mucho el estar preguntándose siempre, ¿esto tiene un sentido realmente? ¿O lo estoy haciendo porque está bonito, porque me dijeron que tenía que hacerlo? Aquí el protagonista es el niño, siempre, en una reunión, en el aula, en cualquier lado. Yo siempre parto las reuniones de apoderados, las entrevistas, diciendo, aquí lo que nos convoca es el mayor bienestar de este niño. No mis expectativas, no lo que yo creo, no lo que yo esperaría que... No, el mayor bienestar de este individuo como persona. Y no como grupo, no como a esta edad debería saber, sino que considerando como... los hitos del desarrollo, o sea, se le da espacio al niño para crecer según sus tiempos, sus ritmos. Así es, así es. Bueno, y esta metodología se caracteriza, entre otras cosas, por trabajar mucho la voluntad, y eso ya hoy en día la neurociencia ha aclarado que tiene que ver mucho con el movimiento, con el hacer, con el involucrarse en el hacer. Es una etapa en que el discurso, la teoría no sirve de nada, de nada. Tú puedes pasar horas hablándole a un niño, discursiándolo y con la moralina y no va a servir de nada. Entra por un oído y sale por el otro, no deja ninguna huella. En cambio, en el hacer, en el ejemplo que da el adulto y en el hacer propio del niño, está toda la riqueza del aprendizaje. Entonces, un aprendizaje muy del hacer que moviliza, que hace que el niño se tenga que movilizar. Si tú quieres conseguir algo, tienes que levantarte primero, caminar, ir, buscar, hacer. Tienes que movilizar tu corporalidad. El niño en esta etapa está desarrollando todos sus órganos vitales, está conociendo su cuerpo, esta maravillosa máquina que está descubriendo muy poco a poco. Entonces este cuerpo físico tiene una importancia muy vital en esta etapa, pero también se le da espacio al desarrollo emocional, al desarrollo social, y algo muy distinto y muy, creo, único, hasta donde yo sé, en ninguna otra educación o pedagogía, hay una consideración con lo espiritual. Lo espiritual no desde una mirada religiosa, no tiene mucho que ver con la religión, sino más bien con esta fuerza vital que hace que este cuerpo tenga vida y nos movilicemos y tengamos un objetivo y tengamos regalos para traer a este mundo, y nos hace lo que nos hace ser seres únicos. Entonces, cuando iniciamos conversando de este cambio desde el faro al refugio, ustedes hicieron un análisis de ciertas situaciones, ¿cierto?, que quizás a lo mejor esta metodología no cumplía con primera infancia. ¿Qué es lo que ustedes implementaron ahora en los primeros, en el maternal? Uh-huh. ¿Cómo lo trabajan? A ver, en la primera infancia nosotros no sentimos que no fue el cambio grande, no fue en la primera infancia, fue en la básica. En esta primera infancia sentimos que el trabajo que venimos haciendo ha sido bastante bueno, con muy buenos resultados, muy evidentes a la vista. Justamente por esto de trabajar lo físico, lo emocional y lo espiritual, darle un espacio, digamos. Pero principalmente tiene que ver, yo creo, con el generar que el niño, la niña, sean los protagonistas de su aprendizaje, estén activos en su aprendizaje, ya sea desde la imitación, ya sea desde el juego libre, ya sea desde la exploración con materialidades en la naturaleza. Y bueno, lo que sí incorporamos fue este nivel maternal, que no existía antes, que es un nivel un poco más pequeñito. ¿De qué edad? Desde el año y medio hasta los 2 años y medio aproximadamente. Ya. También ahí hay una diferencia con la educación tradicional, porque no tiene tanto que ver con la edad cronológica, sino más bien con el estado del desarrollo de ese niño en particular. Uh-huh. Hay niños muy inmaduros todavía en algún aspecto, puede ser físico, emocional, intelectual, social, a los 2 años y medio, y hay otros que tienen una madurez mucho más notoria, entonces tiene un poco más que ver con eso.
Así que estamos trabajando con estos dos grupos, estos dos niveles, digamos, incluyendo también algunas actividades y algunos metodologías diferentes como Pikler y Reggio Emilia, porque estamos buscando la posibilidad de que el niño explore más materialidades artísticas. Nosotros estamos en un entorno natural privilegiado, muy bonito, entonces también tenemos una riqueza material en nuestro entorno que nos permite hacer una exploración y actividades artísticas y de aprendizaje naturales, ecológicas y muy ricas. Eso responde mucho a la metodología de Reggio Emilia, sobre todo Loris Malaguzzi, que es precursor de esta metodología, hablaba de saltar los muros, de que el niño se conecte con el espacio, con la territorialidad que donde él está, el espacio que ustedes tienen, tiene mucho de eso, y trabajar a través del arte. ¿Existen algunas experiencias o alguna estrategia específica para trabajar con los niños de maternal? Mira, la verdad es que utilizamos un montón de estrategias, entre ellas las provocaciones que de alguna manera le brindan al niño la posibilidad libre de desarrollar o de imaginar un escenario, y para cada niño puede ser distinto. No es algo que haya una sola forma de ejecutarlo y que el adulto diga, ya, esto es lo que vamos a hacer, sino que hay posibilita la creatividad individual de cada uno de los participantes. Esa es una. La otra es muchísimo juego y movimiento libre, sobre todo en esta infancia inicial, en los primeros años de vida, desde que el niño se yergue o incluso desde que empieza a gatear. El movimiento es trascendental, es una de las cosas más importantes y lo estamos viendo hoy en día con este exceso de pantallas y de sedentarismo en los niños, cuánto déficit atencional estamos teniendo y otros trastornos del lenguaje muy asociados a la falta de movimiento, trastornos sociales, trastornos de conducta. Cuando trabajaba todavía en la educación tradicional, y mis colegas decían, no, es que ya no puedo, tengo 6 déficit atencional en la sala y no sé qué hago. Las aulas están así hoy día, 6, 7... Yo les decía, salgan afuera, a la naturaleza, vean lo que ocurre ahí. No existe el déficit atencional, desaparece, no existe. Porque el niño sabe lo que necesita, un niño sano sabe lo que necesita para desarrollarse y busca, si tú le preguntas a cualquier niño, ¿dónde te gusta más jugar? Siempre va a ser afuera, en el agua, en la tierra, con los elementos naturales, los 4 elementos. Sí, así es. Hazle un fueguito y se va a volver loco con la fogatita. Los elementos son, cuando de verdad ya no sepas qué hacer, uno de los 4 elementos. Aire, que salte, que gire, que se deslice por un resbalín, que trepe, una olla o un fuentón con agua, una fogatita. Hasta las positas de todo agua. Sirve, Sí. todo sirve. Sí. Para ir ya cerrando, me gustaría que nos contaras un poco cómo se involucran las familias, porque las familias deciden esta educación no tradicional, pero ¿cómo se involucran en el proceso? Así es. Bueno, es una de las cosas que también nos diferencian. Son espacios donde el único requisito que nosotros le ponemos a las familias cuando se inscriben es que participen activamente de las jornadas y de lo que hacemos con la familia. ¿Por qué? Porque tratamos de evitar que esto sea como dos instituciones alienadas, la casa por acá, el espacio educativo por acá, y yo entrego a mi hijo y no tengo idea de lo que pasa ahí. En general, como trabajamos con niños pequeños, además la adaptación es súper paulatina. Las familias, los padres participan durante varios días, a veces durante semanas, de los primeros días de clases de sus hijos. ¿Por qué? Porque eso te da la tranquilidad de saber cómo funciona, de conocer a los adultos que están acompañando a tu hijo,
y con esa confianza tú transmitirle a tu hijo la misma confianza. Hay muchas actividades colaborativas. En Chile los colegios Waldorf lamentablemente no están reconocidos por el Ministerio de Educación, a pesar de que en la mayoría de los países ya sí están, y están reconocidos por la UNESCO y por un montón de otras entidades. Entonces nuestros recursos también son bien limitados, lo que nos hace que las familias tengan que participar, por ejemplo, no sé, el otro día tuvimos una jornada de poda. Invitamos a todas las familias con niños a participar, a trabajar en conjunto, que también es un ejemplo hermoso para los niños de ver el proceso de las cosas, de ver que no siempre tenemos que pagarle a alguien para que nos haga este servicio, sino que también podemos resolver nosotros nuestras propias dificultades, nuestros propios desafíos, nuestras propias necesidades. Para ir terminando y cerrando, ¿qué mensaje le dejarías a estas familias que aún están en estos colegios tradicionales y que sienten realmente la necesidad de un cambio en la educación? Yo creo que muchas familias, nos pasa a todas, pero a veces no están las opciones, pero sí hay una opción, está el refugio. ¿Cómo invitarías a estas familias que sienten la necesidad de ir al refugio? Bueno, primero que escuchen a su corazón. Yo creo que hoy en día la mayoría de las personas, como padres, madres y educadores, estamos dándonos cuenta, lo he visto, lo he conversado con muchas personas en relación a la educación, de que algo está pasando en la educación tradicional, de que estamos estandarizando demasiado, de que estamos compitiendo, de que estamos limitando a estos niños en vez de darles alas, los estamos limitando. Que escuchen ese llamado, porque lo académico, la información se va por un tubo cuando hay una buena estabilidad emocional, cuando hay cuando tú te sientes bien contigo mismo, cuando tienes habilidades sociales, habilidades blandas. Entonces, lo primero, la base de la educación preescolar es el bienestar físico, emocional y social del niño. El resto, lo académico, lo va a adquirir, siempre lo adquirimos, no hay forma en que no, viene por añadidura y se va por un tubo. Pero si esto otro no está conquistado, se dificulta muchísimo todo, lo académico y el resto de la vida. Qué interesante, Cristina, se nos acabó el tiempo. Me quedaron algunas preguntas en el tintero, yo creo que para otra oportunidad, a las familias que nos están viendo y a quienes nos escuchar a nuestros niños. Yo creo que ese es el mensaje de hoy, escuchar a los niños y escuchar el corazón como papá, qué es lo que necesitan, ¿cierto? Nosotros tenemos un instinto muy fuerte, hay que aprender a escucharlo. Muchas gracias a todos los que nos han visto y nos han escuchado. Todos los capítulos en Ulago TV y siempre por el dial 107.5. Muchas gracias, nos vemos.